Bien. Retomamos el punto 5, entendiendo la cosmovisión del mundo desde la cosmovisión bíblica. ¿Se acuerdan que estuvimos tratando de entender la definición de cosmovisión? ¿Con qué cristales miramos la vida ahora que estamos en Cristo? Pero ¿con qué cristales mirábamos cuando no teníamos a Cristo? Decíamos que esto nos ayuda a entender lo que hay en la mente y en el corazón del incrédulo, porque nosotros también estuvimos ahí. Entonces ahora podemos ubicarnos desde el punto de vista bíblico de otra manera para poder entender lo que pasa en la mente de alguien que no tiene el Espíritu Santo. Entonces nosotros ahora tenemos una cosmovisión bíblica cristiana que nos ayuda a entender la cosmovisión que tienen los que no tienen a Cristo o los que no tienen el Espíritu Santo. Esto a la hora de predicarles el Evangelio. ¿Entendemos a la gente en qué situación espiritual están cuando nosotros le hablamos? Yo siempre recuerdo, cuento que una vuelta llega a la iglesia un vecino que vivía al lado del templo. Un desastre, violento, una familia así complicada, y el tipo cerrado a las cosas de Dios, ¿no? Me acuerdo que criaba canarios, pero a nivel profesional. Había competencia, no sé si acá existe eso, sí. Pero en Buenos Aires hay competencia de canto. Bueno, este era fanático de eso. Y cuando un canario, ya me estoy yendo, ¿no? Me voy para otro lado. Pero me acuerdo que cuando un canario tenía un canto largo y arrancaba, porque tiene partes el canto del canario, tiene toda una ciencia. Entonces, para él un canario bueno era un canario que tenía un lindo repique, le decía el repique, ¿no? El repique era el arranque largo del canto, ¿no? Que después hace como una coma, una pausita y después sigue cantando. Bueno, esa parte le dicen repique. Y él a mí me decía, ¿qué hace repique? Era como un elogio, que si él te decía, ¿qué hace repique? Y yo digo, yo lo invitaba a que fuera. No quería, nunca quiso saber nada con Dios. Y yo digo, no se va a convertir nunca. Y un día llega a la iglesia un pastor ciego, hidrocefalia. Tiene una cabeza, hidrocefalia, cuando tiene agua y la cabeza se deforma, ¿no? Y se agranda, silla de ruedas. Él escuchaba, hablaba bien, escuchaba. Y había hecho el seminario. Había sido compañero de seminario del pastor nuestro de la iglesia. Entonces él lo invita, después que egresó del seminario y todo eso, quedó como una especie de pastor itinerante. Lo invitaban a predicar, porque no podía pastorear una iglesia, entonces sí podía compartir su testimonio. Entonces el pastor lo invita a que venga un domingo a compartir su testimonio. ¿A quién invitamos? A Repique. Al canario. Al Repique, el canarista. Yo digo, no, ¿qué va a venir? No va a venir. No me acuerdo quién fue que lo invitó y dijo que sí, que iba a ir, pero no. Y resulta que la iglesia se llena. Y este hermano es judío. El nombre de él el pastor era Shalom Levi. ¿No era judío? Re judío. Shalom Levi. Pasa y predica, comparte, todo el mundo llorando. Claro que él comparte la historia de su vida y cómo conoce al Señor, y aparte con un estilo muy, muy poético, así muy llegador, ¿no? No era estridente ni nada, así tranquilo, pero con un estilo así muy, muy poético también. Y en una parte dice, yo sé que ustedes me ven así, pero yo no puedo verlos. Y estoy en esta silla de ruedas. Pero ¿saben una cosa? Yo puedo volar. Así arrancó el tipo, ya todo estaba. Y cómo volaba él con su imaginación,
cómo se imaginaba los colores, y él cuenta que en medio de su ceguera, él tenía una vida que disfrutaba, ¿no? Y cuenta y todo eso, y bueno, llega a la conclusión y llega la invitación, hace una invitación, para que también los que no creían, que pudieran creer. Dice, yo no los voy a ver, no les puedo decir que levanten la mano los que quieran recibir a Cristo, pero si alguien realmente sintió que Dios lo está llamando para que se vuelva a Él o que se arrepienta de sus pecados, me gustaría que pase aquí adelante y que ponga su mano en mi brazo. Así yo voy a saber cuántos vienen, ¿no? Cuántos hicieron esa oración. Yo estaba arriba, todavía existe, ¿no? Como un aposento alto, le decíamos, el aposento alto. Era como una bandeja que estaba en otro nivel, abajo estaban todas las sillas, los bancos, la silla. Doble pasillo, ¿vieron cómo armamos acá los pasillos? Bueno, eran 2 pasillos y arriba también había sillas. Yo estaba arriba con los otros jóvenes, ¿no? Nos íbamos arriba con los jóvenes. ¿A quién veo que pasa? A Cookie. Y yo de arriba veo que pasa el Cookie y pasa moqueando, llorando, quebrantado. Un quebrantamiento y pasa y se arrodilla y le agarra el brazo hacia Shalom. Y yo quedé. ¿Cómo puede ser? El Cookie pasó. Y yo me acuerdo siempre porque fue como que el Señor me dijo, ¿ve que a vos te parece que nadie se va a convertir? Mirá. Y por eso siempre me acuerdo y lo comparto porque nos rompe el esquema. Uno piensa que nunca le va a llegar la palabra. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe la obra que Dios puede hacer? ¿Y a quién puede usar? Quizá uno dice, lo usó a Shalom. Y sin embargo fue el instrumento para que él conozca al Señor, ¿no? Desde mi cosmovisión religiosa, yo interpreté o entendí que esa persona nunca iba a aceptar a Cristo. ¿Estaba en lo cierto o estaba equivocado? Porque yo presupongo, que tal persona es perder el tiempo, ¿no? No vale la pena predicarla porque no se va a convertir. No puedo decir eso, porque si el que convence del pecado es el Señor. Si Pablo con los atenienses hubiera pensado como yo, nunca se hubiera parado a compartir la palabra en Atenas. ¿Se acuerdan que algo vimos la semana pasada? Vamos a volver ahora a Hechos 17. Vamos a repasar esa historia. ¿Cómo actuó Pablo con los atenienses? Menos mal que no actuó como yo. Vos sabés, Ricardo, que, bueno, el otro día, hace más o menos 20 días, nosotros con Adriana vimos el tema del cardiólogo y todo eso. Nos hicieron ecodoc y todo eso. Gracias a Dios, todo bien, lo estudió todo bien. Y teníamos que ver el cardiólogo el jueves a las 6 de la tarde, no, a las 5 de la tarde. Y el cardiólogo venía a las 7 de la tarde. Pero anteriormente, una semana antes, habíamos ido al clínico. Y el clínico, yo al cardiólogo, cuando una semana antes lo veo al cardiólogo y al clínico. Y yo le testifico lo que Dios hizo en mi vida cuando yo estuve grave. Y bueno, sí, pero la fe, que esto y lo otro, bueno, la creencia, no quería saber nada. El cardiólogo. Y yo me enojé en ese momento. Me enojé. Y le dije, ¿por qué son tan incrédulos? ¿Por qué si están viendo las cosas y no quieren reconocer? Bueno, sí, está bien, pero yo soy el médico y esto y lo otro, está bien. Yo veo otra cosa en vos. Bueno, está bien. Pero ahí está el estudio. Me hizo ese estudio y todo. Me dice, venme la semana próxima. Y anteriormente a esto, me hizo ese análisis y fui al clínico. Y el clínico me vio, a mí Adriana, nos vio. Y
yo le testifiqué que éramos cristianos y que yo me sentía bien, que bueno, pasó. Ese jueves, esa semana que voy al cardiólogo, el médico clínico no vino, no tenía que venir, porque atiende solamente los martes. Como faltó el martes, el jueves estaba el médico y no sabíamos que estaba él. Bueno, en vez de ir a las 6, a las 7 atendía el cardiólogo. Y ella me dice, ¿por qué no hacemos revisar los estudios con el clínico que está de guardia? Bueno, ¿quién era? El clínico que me había atendido anteriormente, que yo también había testificado. En un momento estaba escribiendo, ahora sí, me acuerdo, usted el de las berenjenas, que este y que el otro, como que no quiero que me traigan más berenjenas porque estaban riquísimas. Bueno, estábamos, está anotando, y en un momento se sienta, así como está sentado, y nosotros estábamos con Adriana acá, ¿no? No hablamos nada. Y empieza a ver los estudios, y dice, vos estás bien. Sí, le digo, yo estoy bien, le digo, porque le empecé a contar. Y en un momento estaba escribiendo, cerca, con los lentes así, y hace, decime por favor. Porque antes, en un momento, agarra y yo les empiezo a sacar la cámara gamma, el electro, lo que estudio, ¿no? La cámara gamma de 2015. Y dice, ¿por qué le pidieron? Mira, dice, pero está mejor que yo, porque él dice que había tenido un infarto. Dice, el corazón de él. Le digo, pero ahora, doctor. Luego él estuvo internado, luego estuvo 7 años, le digo, en cama, que no salí, estuvo en terapia un montón de veces, la última vez estuvo para morir. Y ¿para qué le dieron el estudio? Entonces le digo, le empiezo a explicar. Y le digo, cuando él estuvo en terapia la última vez, porque estuvo varias veces, le digo, la última vez hizo un pacto con Dios. Le digo, después se hizo la cámara gamma y da ese resultado. Pero él, y saco la historia clínica, que es así, saco la historia clínica de todas las veces que él estuvo internado, digo, mire doctor, le entró a leer. Y como que no le cerraba. No entendía la historia clínica, con un antecedente, y la cámara gamma quedaba bien. Se levanta, busca la medicación para darle por la presión y se va, y de allá vuelve y entra. Y le se sienta. Y estaba escribiendo. Claro, nosotros ya habíamos quedado en la medicación. Y en un momento agarra, está escribiendo, se saca los lentes y hace esto. Contame del pacto que hiciste. ¿Cómo es ese pacto con ¿Cómo Dios? es ese pacto? Contámelo, por favor. Pero no hay que decir, y con la lengua me damos, por favor. Y empezó a lagrimear. Ya no aguanto más. Cuando yo hice el ya no aguanto más, yo agarro y le digo, porque el único que puede cambiar tu tristeza en el corazón, en tu corazón, es Cristo. Y el Señor me hace que me levanto, y digo, Adriana, vamos a orar. Me levanto y voy y le acaricio. Fue una caricia que yo creo que no fui yo, porque fue algo instante. Cuando le hice la caricia se quebrantó, empezó a llorar. Pero lloraba, ¿viste? Cuando una persona llora, pero se tapa la boca para que no nosotros veíamos escuche que afuera, estaba una hora estuvimos, empezó a contarnos que la esposa, que toda la vida, que el hijo estaba en una rehabilitación de droga, que la esposa tenía un problema renal grave, que ella no aguantaba más, le agarró un infarto, todas las cosas, por favor, dame... yo quiero, ¿dónde viven? Nosotros vivimos, no, yo quiero el teléfono y la dirección de tu casa. ¿Cómo se le dice la dirección de la iglesia? De la iglesia. No, tu casa. Tu casa. Bueno, para que me atiendas. Un turno. Sí, entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor me hizo que le haga esa caricia, se quebrantó. Yo así lloraba. Hace 2 semanas. Empezó a llorar, y empezamos a orar con Adriana.
Y no dejaba de llorar, no aguanto. Y Yo quiero conocer eso, ya no doy más, ya mi vida es un desastre. Empezó y yo digo, uy, Señor. Y le decía, él era así. Lo que a mí me pasa. Bueno, eso en base a lo que vos diste ese testimonio, porque si uno va calladito y bueno, yo lo que le dije al Señor, nunca más testifico a un médico de esto, porque lo único que le digo me enojé con el cardiólogo. No quieren reconocer y me enojé, digo, Señor, yo la próxima vez no digo más. Y el Señor dijo, pará, zapallito, pará. Y fue esto. Hoy nos llamó de nuevo, el otro día nos llamó este médico, bueno, que quiere que vayamos a la casa, él quiere venir nada más que es de ¿cómo es? De Parque Síquima, pero va a venir con la esposa, quiere traer a la esposa. No, está lejos. No, quiere traer a la esposa y bueno, pero él quiere conocer eso, yo quiero conocer eso, ya he buscado en todas partes. ¿Y qué edad tiene? 60 años. 60 años. Pero mirá lo que... ¿no? Lo pedí en el grupo de oración. Ricardo. No está. Usted es el buen tipo. Ricardo y Alicia. Pero sí. Yo dije, Guay, ¿sabés cómo me sentí yo, Ricardo? Yo muchas veces le preguntaba al Señor, qué hermoso es cuando abriste el mar rojo, cuando levantaste a Lázaro. ¿Qué es los discípulos? ¿Qué es lo que sentían, Señor? Y te lo pone ahí. Y ahí el Señor me dice, mira, sin decir nada. Y bueno, va a venir a la iglesia. Bueno, por eso decimos que no podemos encerrarnos en nuestros esquemas, pensar que las cosas se tienen que dar como nosotros pensamos, según nuestra manera de ver. Porque la manera de ver de Dios es otra. Y por ahí te pone personas adelante que nunca pensamos que nos iba a dar la oportunidad el Señor de poder hablar. Bueno, en el caso del punto que estamos viendo, ¿no? Esto de la cosmovisión. El caso de Pablo en Atenas, vamos a ver si podemos ir a la hojita para ir terminando. En el punto C tenemos el choque entre dos reinos, ¿no? Algo empezamos a ver de esto. Y el texto de Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino, pero los hombres amaban más las tinieblas. Decimos que en realidad espiritualmente nos tenemos que enfrentar a un reino, al reino de las tinieblas. Jesús vino a un mundo que lo rechazó. O sea, no todos van a ser receptivos. Y cuando hablábamos de las diferentes cosmovisiones, es comprensible que el que está con un velo, que no puede ver ni entender las cosas de Dios, va a sentir rechazo. Cuando ve la luz, se produce lo que decimos una reacción fotofóbica. ¿Qué es eso de la reacción fotofóbica? El que se acostumbró a andar en lo oscuro, de repente se prende un reflector y ¿qué pasa con los ojos? Hay un rechazo, una reacción a la luz, porque ya nuestros ojos se acostumbraron a andar en lo oscuro. ¿No vieron cuando se corta la luz? Que por un tiempo parece que no vemos nada, pero después de un ratito empezamos a distinguir un poquito más, porque la vista se acostumbra a la oscuridad. Cuando vuelve la luz, se produce como... Espiritualmente pasa lo mismo. El que está acostumbrado a vivir en tinieblas, si viene alguien y le prende una luz para que vea en qué condición está, ¿cómo se piensa que va a reaccionar? Rechazado. No, eso no es para mí. A vos quizás te sirve. Yo quiero otra cosa. Entonces las cosas de Dios las rechaza. Es algo común. Espiritualmente, los que están en el reino de las tinieblas y los que están en el reino de la luz. Esto nos tiene que servir a la hora de compartir un testimonio. Yo tengo que saber de que el otro puede tener esa reacción. Y puede haber otros que pueden ser más receptivos, porque por su problema
van a estar abiertos y van a desear que alguien les hable, les muestre el camino para salir de las tinieblas. Pero la mayoría se acostumbró ahí porque amaban más las tinieblas que la luz. Es un principio que no nos tenemos que olvidar cuando hablamos con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Punto C. Cuando la luz alumbra, pone de manifiesto lo que está oculto en las tinieblas. Por un momento somos conscientes de todo lo que nos rodea, y si lo que vemos no es bueno, tenemos la posibilidad de salir para andar en la luz. Pero si nos acostumbramos a las tinieblas y preferimos quedarnos ahí porque es más cómodo y placentero, cuando el resplandor ponga en evidencia nuestra condición, es lógico que una reacción fotofóbica ponga de manifiesto lo que deliberadamente escogimos, el camino de la condenación. Si tomamos en cuenta el entorno donde nacemos y nos desarrollamos, y que eso determina nuestra cosmovisión, cuando enfrentamos la contracultura que propone la cosmovisión cristiana, nos damos cuenta que es casi imposible aceptarla. La ciudad de Atenas, visitada por Pablo en el primer siglo, se distinguía por el alto nivel de su filosofía, arquitectura, ciencia y una prolífica mitología politeísta. No obstante, tenía un altar destinado a un Dios no conocido. ¿Por qué? Quizás en lo más profundo de sus razonamientos había un vacío que no podía ser llenado por los limitados, contradictorios e inmorales dioses del Olimpo. Pablo sabía eso, conocía la cosmovisión griega y aprovechó el punto justo desde donde captar la atención para presentar al único Dios verdadero, que realmente ofrecía respuestas superadoras a las conocidas por esa cultura. Ese Dios desconocido destruía los cimientos que sostenían ese estilo de vida. Por eso muchos lo rechazaron, pero hubo otros que se sintieron atraídos por ese mensaje, y el cristal negro que impedía ver la luz fue quitado y creyeron. Más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El mundo de hoy no difiere en nada de aquella Atenas del primer siglo. También habrá que lidiar con el rechazo, la oposición y la burla, pero el Evangelio de Jesucristo sigue siendo poderoso, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. ¿Se acuerdan la historia de Pablo en Atenas? Ahí tenemos que ir a Hechos 17-16. Y nos encontramos que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a los que lo iban a acompañar en el ministerio, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Viendo, dice ahí, la ciudad entregada a la idolatría. Pablo llega a Atenas y ya empieza él a hacerse una idea de cuál era la cosmovisión ateniense. Una ciudad pagana, politeísta, tenían dioses para hacer dulce, para todas las cosas tenían dioses, y entre medio de esos dioses él ve un altar que decía al Dios no conocido. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué hacía Pablo? Discutía con los judíos primero. Había una población judía también en Atenas. Y él iba a la sinagoga, discutía con los judíos, iba a la plaza y también hablaba con la gente que iba a la plaza, discutía con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo era Pablo, le gustaba discutir, como todo judío también, al judío le gusta debatir ideas.
Y él iba primero a los judíos, a hablarles del Mesías que había venido. El mensaje de Pablo siempre fue el Mesías, aquel que hablaron los profetas. Discutía con los judíos, pero no solo con los judíos, hablaba también con los gentiles. Llamó la atención, captó la atención de la gente de Grecia, que lo escuchó hablar de nuevos dioses. Este palabrero está hablando de nuevos dioses. Pero como también los griegos son de meterse a debatir y a discutir todo tipo de filosofía y religión, se sintieron atraídos a lo que Pablo decía y lo invitan al Areópago para que les cuente más. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vivo Pablo, ¿no? Otra cosmovisión, otra manera de analizar la situación por parte de Pablo. ¿Qué vio? Vio que al principio que estaban entregados a la idolatría. Y después vuelve a decir acá: observo que ustedes son muy religiosos. No le dijo son unos idólatras. Tenía que entrar por... Pues sabio. Entonces le buscó la manera de captar la atención de ellos para hablar de la parte espiritual de sus dioses. ¿Por qué destacar esto de Pablo? Porque nos ayuda también a nosotros a también saber aprovechar las oportunidades para meter la cuña ahí y entrar. Claro. Porque no sabemos cómo viene el asunto. No podemos para todas las cosas usar el mismo método. Tenemos que ver la situación y de qué manera aprovechar lo que alguien diga o lo que se está haciendo. Hay detalles que a veces nos parecen que no tienen nada que ver, pero a veces Dios nos puede decir esto, o usa esto, o pasó un accidente, o qué sé yo, nos enteramos de una noticia en el pueblo. ¿Cómo puedo aprovechar esto para predicar el Evangelio? Me acuerdo de un pastor brasilero, vivíamos en Entre Ríos, y venía viajando de Brasil, pasaba por Colón, iba a Buenos Aires. Para en casa, deja el auto, porque vino en auto, deja el auto ahí en Colón y sigue en colectivo. Va a la terminal, saca el pasaje con la señora, viajaba, yo lo acompaño, para que de ahí fuera a Buenos Aires. Evangelista el tipo, el hermano, no el tipo, el hermano pastor. Bien evangelista, ¿no? De esos que aprovechan esto que decimos, las oportunidades. Y yo la verdad que no me lo esperaba, pero cuando llegó la hora de subir al colectivo, viene con el pasaje en la mano, vieron que siempre en la puerta hay uno, está el que te recibe y te ubica, te dice. Y entonces yo llego, lo acompaño con el bolso que llevaba, una valija, no me acuerdo bien. Despachamos la valija en la bodega y lo acompaño para que suba. Y este hombre le dice, cuando le da el boleto así al acompañante del chofer, le dice, este boleto es para ir a Buenos Aires, ¿no? Y entonces lo mira y dice, sí, correcto, dice, butaca tal, no sé, asiento tal, lado de la ventanilla, qué sé yo. Bueno, pero usted sabe que yo tengo para usted otro boleto y ese lo puede llevar al cielo. Eso solo. Espectacular. No me lo olvido más. O sea, hay gente que tiene esa capacidad de aprovechar. Esa viveza como que para... Claro, pero ¿cómo velocidad, ¿no? Qué bueno. Porque es como que te la deja picando, porque el chofer no se le esperaba eso. Vos sabés que yo lo veo al chofer que lo mira
y como que le dibujó una sonrisa en la cara. Yo me imagino que el resto del viaje debe haber ido hablándole de Cristo, porque ya sembró, ya le sembró la buena noticia. Yo tengo algo para vos que te puede llevar al cielo. Hay gente que sabe aprovechar, ¿no? Y esa atención la capta, porque a lo mejor cuando se bajó, no sé, el chofer lo recorrió y el boleto capaz que le dijo algo así, ya capta eso. Claro, ya te deja picando algo. Pablo hizo eso, en todo observo buscó la manera de entrar, de dejar picando el mensaje, que después no lo dejó picando, lo explicó, lo pudo desarrollar, porque aprovechó también el lugar. El Areópago era una sala de conferencias públicas, era un lugar, es como decir, bueno, en el anfiteatro de la Falda, ahí el que quiera exponer su idea tiene la libertad para hacerlo, y la gente va y te escucha. Bueno, el Areópago era algo así, era un lugar en donde la gente iba a aprender cosas que se enseñaban o a escuchar conferencias o lo que sea. Pablo fue a ese lugar ya sabiendo que la gente que va ahí va dispuesta a escuchar, va predispuesta a escuchar. Dice, bueno, vamos a aprovechar esto. Y digo, esto ya nos va sirviendo de una manera práctica a nosotros para saber cómo entender la cosmovisión de donde vivimos, en el pueblo donde estamos, donde está la iglesia, en el barrio, por donde andemos, en la calle, los vecinos. Ya cuando uno conoce a los vecinos, le conoce la vida también, la necesidad que tiene. ¿Cómo podemos hacer para mostrarle el boleto que lo lleva al cielo? O otra cosa, capaz que está enfermo, capaz que está sin trabajo, capaz que tiene un problema familiar, capaz que, bueno, ¿qué palabra puedo llevarle para que pueda conocer el Evangelio? Eso es aprovechar la oportunidad según la realidad o el contexto en el que vivimos. Y seguimos leyendo de la hoja. El párrafo que arranca del mundo de hoy no difiere en nada de aquella Atenas. El mundo de hoy no difiere en nada de aquella Atenas del primer siglo. También habrá que lidiar con el rechazo, la oposición y la burla, pero el Evangelio de Jesucristo sigue siendo poderoso. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, no tenemos que temer el choque, porque quizás en la confrontación Dios puede conceder que algunos se arrepientan, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Ahí cita 2 Timoteo 2, 25-26. Es nuestra obligación prepararnos también para presentar el Evangelio a todos, a ignorantes y a sabios, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Romanos 1:14. El apóstol Pablo se preocupó por conocer la cosmovisión integral, que incluye la espiritual. Conocí el trasfondo filosófico que influenciaba el pensamiento griego y con habilidad lo utilizaba para demostrar que su mensaje era superior, y también su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría en todos observos que son muy religiosos. Eso que estamos leyendo, Hechos 17 y 16. El apóstol Pedro también pudo ver en Simón el mago su condición espiritual, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:23. Si logramos ver la realidad del mundo desde la perspectiva de Dios, también nosotros comprenderemos mejor la realidad de nuestro prójimo, porque el Espíritu Santo nos ayudará a regular la graduación de nuestros cristales, mejorando nuestra cosmovisión espiritual, porque nuestra lucha es espiritual. Cuando leemos en el texto, en el versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Cómo termina la historia de Pablo en este escenario de Atenas? Venía bien, captó la atención de la gente, empezó a hablar de temas que a ellos les interesaban, porque los atenienses, o sea, toda la cultura griega tenía mucha influencia de los filósofos griegos, y si ustedes prestan atención a las cosas que Pablo habla, está hablando de cosas que ellos entendían o debatían: el origen del universo, la creación del hombre, habla de que el Dios en el que él creía, ese Dios no conocido, no necesitaba de templos, estaba por encima de todos los dioses que ellos tenían, era un Dios moralmente santo, mientras que los ídolos que ellos tenían, los dioses que ellos tenían, eran todos corruptos, inmorales. O sea, Pablo dice: el Dios que yo les estoy presentando supera todo esto que ustedes tienen acá. Cita a los filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Pablo tenía conocimiento de la filosofía griega. Tenía conocimiento. No era un improvisado. Conocía la situación. Y le habla en los términos que ellos podían entender. Y yo me imagino a estos griegos ahí, atentos, escuchando todo eso. Y encima va terminando Pablo la presentación hablando de que este Dios preparó un plan de salvación. Va a venir alguien que ese Dios puso para juzgar, alguien que va a venir a juzgar. Y termina hablando de que ese que viene a juzgar, Dios lo levantó de los muertos. Ahí se pudrió todo. No es que se pudrió todo, pero la gran mayoría de los que estaban ahí aceptaban la resurrección porque no era lógico. O sea, nuestro mensaje no es un mensaje que va a caer bien a todos o que todos lo van a aceptar. Hay gente que tiene un pensamiento o una cosmovisión lógica de la vida y lo va a analizar desde el punto de vista, desde el cristal de la lógica. Si la lógica no lo acepta, lo rechaza. Cuando llegó el tema de la resurrección, está bien, Pablito, otro día te vamos a seguir escuchando. La mayoría se pegó media vuelta y se fue. Y uno diría: ¿fracasó Pablo? ¿Fracasó Pablo? Quizás no tuvo el resultado que nosotros hubiéramos deseado, que la historia termine de otra manera, pero no terminó mal la historia, porque termina diciendo
mas algunos creyeron. O sea, hubo algunos que creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, Dámaris y otros. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? No nos tenemos que deprimir si no todos escuchan nuestro mensaje o nuestro testimonio, o por ahí toman algunas cosas y otras las rechazan. Porque el que produce los frutos, los resultados, el que genera convicción de pecado es el Señor. Tampoco nos debe extrañar esa reacción, porque ellos están en tinieblas. Y a lo mejor eso después, eso en el caso de que contó él, del cardiólogo, quizás hoy no. ¿Qué sabe? Claro. A lo mejor el resultado con el cardiólogo y no con el otro. Eso ya quizás fue puesto ya algún día. Capaz que lo recuerda, capaz que diga, ese muchacho dio el testimonio. ¿O no? Claro. ¿Se entiende el punto? O sea, vamos a encontrarnos con todo tipo de situaciones y con un cuadro que va a ir variando de una persona a otra. La palabra no vuelve vacía. Pero Pablo no se achicó por eso. Él siempre estaba preparado, se preparaba, analizaba la situación, buscaba la manera, la brecha por donde entrar con el mensaje del Evangelio y trataba de aprovechar la oportunidad y se preparaba para eso. ¿Se acuerdan que el texto clave de la materia le dando razón, ¿no? Que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón? Que es un mandato. Estar preparado. Claro. En Atenas a Pablo le demandaron que le explicara lo que él creía. Lo invitaron, o sea, le pidieron, espacio, claro, le pidieron que explicanos a ver quién es este Dios de que vos venís hablando. Para eso tenemos que estar preparados. O sea, tenemos que saber contar o dar el mensaje de aquel en quien creemos, ¿no? Y la conclusión para Patricia. Conclusión. Cuando entendemos la condición espiritual del mundo caído, podemos preparar mejor nuestro mensaje, porque nosotros también estuvimos ahí. La negación de Dios es la conclusión a la que llegan los necios. Salmos 14:1. Aunque se hayan graduado con las más altas calificaciones académicas, porque mediante la sabiduría natural no se puede conocer a Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. 1 Corintios 1:21. Pero no porque su existencia no se pueda demostrar con argumentos coherentes, sino porque la necedad pasa por el empecinamiento en sostener ciegamente una posición que en definitiva esconde el orgullo y la rebeldía hacia una sabiduría superior que enloquece la propia. 1 Corintios 1:21 al 24. El apóstol Pablo, en el primer capítulo de Romanos, asevera que el ser humano no tiene excusa. No puede decir que no tiene conocimiento de Dios porque Él se manifestó desde el principio a través de la creación. La verdad es que el hombre deliberadamente dejó de glorificar a Dios y darle gracias para vivir de acuerdo a sus razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios, iniciando la decadencia que vemos en nuestros días. Romanos 1:18 al 32. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquellos que fueron llamados a escuchar el Evangelio y tuvieron la luz para poder ver y recibir la gracia salvadora que produjo convicción de pecado, también logran experimentar un poder sobrenatural que comienza a modificar los códigos o patrones de pensamiento que hasta ese momento controlaban su cosmovisión. ¿Sigo? Y ya que paraste. La verdad que este punto de esta conclusión merece otra clase, porque hay cosas muy importantes, ¿no? Cuando entendemos la condición espiritual del mundo caído, podemos preparar mejor nuestro mensaje, como hizo Pablo con los atenienses. La negación de Dios es la conclusión a la que llegan los necios. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que dice eso, nosotros ¿cómo lo conocemos?
como un ateo, sin Dios. Por eso digo que, bueno, tenemos mucho jugo ahí para sacar. El pasaje de 1 Corintios 1:21 dice clarito: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Acá hablamos de ateos, pero también de agnósticos. Un agnóstico es alguien que por el uso de la razón no llega a conocer a Dios. Porque, como decíamos recién, por la lógica natural, no es sencillo aceptar la existencia de un Dios sobrenatural. Y Pablo sabía eso porque conocía el pensamiento de su tiempo. Y justamente él es el que dice eso: el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ese texto lo vamos a profundizar la semana que viene. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso. Y habla de la locura. Las cosas de Dios para el mundo son locura. No las puede entender porque se tienen que discernir. Ahí en 1 Corintios dice, ¿cómo? Espiritualmente. Si no usamos el patrón espiritual para entender las cosas espirituales, todo nos va a parecer una locura. Por eso en algún momento cuando leíamos que nosotros también estuvimos en esa situación y que lógicamente se produce un rechazo, cuando hablamos en el punto que comenzamos a leer, ¿no? El choque. Se produce un choque entre dos mundos, entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y esto, como decíamos, también nos tiene que ayudar a ponernos en el lugar del otro, que está en el mundo natural, para saber qué palabras usar o de qué manera transmitir el mensaje para que lo pueda entender con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Pero para que lo pueda entender sin usar nuestra jerga religiosa. Porque nosotros nos acostumbramos a hablar con la jerga evangélica, ¿no? Y a veces estamos hablando con un incrédulo con la jerga evangélica y nos queda aplicando como No entiende nada. frases así que usamos entre nosotros y yo me doy cuenta después por la mirada. ¿Vieron que por la mirada te dicen, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás hablando? Tenemos que aprender a usar nuestro lenguaje para que sea comprensible, ¿no? Si no le puedo hablar de la concupiscencia de la carne. Pero Pablo era consciente de eso y el mundo, cuando hablamos de la necedad, ¿no? El mundo es necio, aunque sean inteligentes y personas muy preparadas, ¿no? O sea, la realidad son personas que por ahí egresaron de la universidad más famosa. No estamos hablando de ese tipo de inteligencia, o de sabiduría, o de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque cuando chocan con el mensaje espiritual del Evangelio, es inaceptable. Bueno, vamos a orar, vamos a terminar porque ya nos baldeamos con la hora y tenemos que empezar el otro. Santiago, ¿querés guiarnos? Gracias, Señor, por este día, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor, por todo lo que hemos escuchado, Señor, que, como decía bien José, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, y que podamos, Señor, llevar, Señor, la palabra para aquellos que están en oscuridad, Señor, que eso es la tarea que nos dejaste para tus hijos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces por nosotros, Señor. Y que tú nos guardes en el regreso a casa, Señor, y una bendición para todos los hermanos que van a tomar el próximo curso. Amén, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén, sí, Señor. Amén.